A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a tratar hoy día el fenómeno de la globalización del delito. Como fenómeno social mundial, la globalización se ha convertido ciertamente en el más importante factor de crecimiento de la riqueza global en la historia. El comercio ha significado la posibilidad de que las relaciones internacionales se den en el plano de lo pacífico, en el plano del negocio, y no en el plano del conflicto, que había sido más bien la tradición. En los últimos 50 años, fuera de conflictos menores, el mundo ha vivido una etapa esencialmente pacífica de importante desarrollo y crecimiento de la calidad de vida y del nivel de vida en todo el planeta. El comercio tiene varias aristas, algunas de estas corren contra la ley, y no por esto han dejado de participar de la globalización, al contrario. El delito también se ha internacionalizado y podemos hablar de carteles regionales y hasta mundiales, de la misma manera en que se habla de marcas mundiales. Hoy analizaremos la situación regional a nuestras puertas, si no más acá, tratando de comprender el alcance y la profundidad del problema. La cuenca del Caribe, desde México hasta Venezuela, se ha vuelto una de las regiones más violentas y conflictivas del mundo, al volverse zonas de producción, procesamiento y transporte de droga, pero también de trata de personas, de migrantes, trata de armas y lavado de activos. Los carteles mexicanos, 8 grandes y como 80 pequeños, obtienen al año utilidades del orden de 40,000 millones de dólares. Esto significa más dinero que el grupo Carso del señor Slim Eloú en México, una de las personas más ricas del mundo, o para el efecto, el presupuesto del Estado ecuatoriano en momentos de bonanza petrolera. El negocio total de la droga mueve en el mundo, según la ONU, más de 350,000 millones de dólares, lo cual supera al presupuesto de Alemania, que es la cuarta economía del mundo. Sobre este tema conversaremos hoy con el coronel Mario Pazmiño, posiblemente la persona más informada y más preparada sobre estos temas en el país. Mario, bienvenido. Muy gentil, Alan, muy amable. Conversemos pues sobre esta barbaridad. ¿Nos puedes ayudar a figurarnos geográficamente los alcances de las rutas del narco? Yo creo que correcto. Primero, muchísimas gracias por la entrevista. Es interesante primero para arrancar de un diagnóstico sobre cómo está estructurado estos corredores para tener claramente una dimensión de cómo se van involucrando los gobiernos dentro de esta dinámica, los países, y cómo se va materializando este posicionamiento de los carteles en el contexto regional. Estamos hablando básicamente de 3 corredores. El corredor del Caribe, que tiene su inicio, su arranque desde Colombia, toma la parte de Venezuela, se dirige hacia Cuba, vira hacia México y también la otra parte va para Estados Unidos. Es uno de los corredores más fuertes y más influyentes por la cantidad de droga que se trafica por ese lado, tomando una variante también que sale hacia el Atlántico con dirección a Europa. Pero lo importante es ver cómo este sistema
de narcotráfico en el Caribe va posicionándose cada vez con mayores trazas, mayores cantidades de rutas aéreas y marítimas para incrementar el porcentaje y el tonelaje de alcaloide que va hacia Centroamérica y Norteamérica. El otro corredor que es importante es el corredor amazónico. Es un corredor que también nace en Colombia, que se proyecta hacia Ecuador, que se ramifica hacia Brasil, hacia Perú y que va pasando por Bolivia y tiene su estancamiento, yo diría, en Brasil, donde es el otro gran centro de consumo a nivel mundial y que es reconocido por Naciones Unidas. Entonces, ese aterrizaje en ese punto con el propósito de entregar gran parte del alcaloide a las personas que consumen allí en Brasil, pero con el otro objetivo de utilizar las plataformas internacionales del Atlántico para trasladarlas hacia Europa, África y Asia. Y el corredor del Pacífico, que es un corredor, el tercer corredor, que arranca prácticamente en todo Centroamérica, se traslada hacia Colombia una parte, un ramal, el otro ramal nace en Colombia y se ramifica hacia el sur, pasando por Ecuador, va hacia Perú y desemboca en Bolivia. Este corredor del Pacífico prácticamente es el que se ha visto más incrementado últimamente por el accionar de algunos carteles mexicanos que ya están operando dentro de esta infraestructura. Tenemos básicamente en territorio colombiano, ecuatoriano, 3 carteles que son de importancia: el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el cartel del Golfo, que están materializando prácticamente un control total sobre el norte del continente. Me refiero al norte de Sudamérica, que han consolidado un potencial económico, un potencial de tráfico del alcaloide sumamente importante y que desestabiliza no solo a los países en la región, sino también genera una desestabilización en el contexto global. Correcto. Un poco para situarnos históricamente, ¿no? En la época de Escobar, que estamos hablando de finales de los 90 en Colombia, cuando se produce el descabezamiento de los carteles criminales colombianos, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, esos dos principalmente, se produce un vacío. Correcto. Que es llenado en parte por los grupos revolucionarios de las FARC y del ELN, que entran al negocio a falta de otro actor, pues, ¿no? Correcto. Sin embargo, el expertise, por llamarlo de una forma, que habían adquirido los carteles colombianos, no los tienen ni las FARC ni el ELN, y esto determina que poco a poco se haya ido reemplazando a los originarios carteles colombianos por los carteles mexicanos. ¿Nos puedes explicar tal vez cómo se ha ido configurando esta nueva realidad? No. Hay una cosa interesante lo que tú acabas de decir, Alan, es que geopolíticamente hablando, el momento que un Estado, una facción, un grupo abandona un territorio, alguien lo llena. Alguien lo llena. Eso es una regla geopolítica sine qua non. Y esto también se presenta en el crimen organizado. Si alguien abandona o se debilita o muere en un control de un área específicamente, me refiero al tema de droga y los carteles de Pablo Escobar, del cartel de Medellín y otros que estaban por ahí, fueron debilitados, casi destruidos en su totalidad, y ese vacío quedó ahí, como tú bien lo mencionas. Inmediatamente fueron acogidos por estas estructuras que brindaban seguridad inicial, porque gran parte de los carteles colombianos tenían una mano de obra protectiva que eran el Ejército de Liberación Nacional, por un lado, por otro lado también algunos grupos paramilitares que daban también seguridad, y como el principal, yo diría, protector, las FARC. Entonces, al verse debilitados, inmediatamente estas estructuras narcoguerrilleras inmediatamente toman el control de esas plantaciones, de la producción y de la comercialización.
entran nuevamente en contacto con otros carteles que estaban comenzando a hacer su aparición ya en Colombia, pero no tenían un asidero fuerte en el contexto del crimen organizado. Sin embargo, ahí se produce un efecto que me permito yo citarlo aquí, que es el efecto globo. ¿Qué es el efecto globo para que nos puedan comprender de mejor manera? En el tiempo de Álvaro Uribe se comienza a atacar fuertemente estas estructuras de narcotráfico, casi las eliminan en su totalidad, y las estructuras de narcotráfico se ven afectadas en su negocio, piensan inmediatamente hacia dónde trasladar esta industria de crimen organizado que es el narcotráfico, buscan países que tengan las características ideales para poder cimentar esta nueva estructura del delito. Y las características, yo diría, prominentemente ideales, las presentaban dos países en la región, Venezuela por un lado y el Ecuador. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia era muy corrompible, la corrupción andaba por todas las esferas gubernamentales, los sistemas de seguridad eran ineficientes, había una frontera sumamente permeable, las fuerzas de seguridad, tanto policiales o militares, no tenían la experticia para este tipo de combate. Gran parte de las leyes que tenían estos países, me refiero al tema ecuatoriano y al tema venezolano, permitían el lavado de dinero y también permitían, por otro lado, que se asienten estructuras para comenzar a delinquir en proporciones mucho más grandes. Y es así como se enquista este fenómeno, porque en Colombia, una vez que se comienzan a destruir estos centros de acopio y plataformas internacionales de distribución, ellos los trasladan, una parte fue a Colombia para materializar la ruta del Caribe. A Venezuela. A Venezuela, para materializar la ruta del Caribe, y otra la instalan en Ecuador para materializar y fortalecer el corredor del Pacífico. Y eso es lo que genera, tanto en Venezuela como en Ecuador, los cambios de estatus. Un cambio de estatus en el sentido de que dejaron de ser países, algunos, en el caso ecuatoriano, un país de tránsito, para convertirse en un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Y en el caso de Venezuela, un país de plataformas internacionales de distribución, porque ya era un centro de acopio muy importante dentro del contexto de crimen organizado en la región. Entonces, con ese escenario es que comienzan a moverse el sinnúmero de estructuras, y de ahí damos un salto, yo diría, bastante importante, el momento que ya los carteles, especialmente de México, consideran que debían de manejar el monopolio total de la droga, no solo una parte pequeña, que era la comercialización y distribución, sino iban desde la producción, todo el proceso de... cerrar el círculo. Tenían que cerrar el círculo. Y van dejándoles al lado, al margen de este negocio, a los grupos irregulares, que eran los que protegían. ¿Qué querían hacer las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, los paramilitares? Ellos lo que querían es dinero lo más rápidamente posible para poder seguir materializando sus acciones bélicas. ¿Y qué quería, por otro lado, el narcotráfico? La mayor cantidad de droga a cambio de armamento y seguridad. Entonces hubo, yo diría, este enlace estratégico entre la guerrilla, que necesitaba armas, necesitaba dinero, y el narcotráfico, que necesitaba comenzar a sacar toda la producción que estaba en el lado colombiano. Es decir, entonces se nos da un maridaje Sí. de necesidad entre dos actores que obtienen beneficios mutuos de la gestión, ¿no? Correcto. Sí. Un tema que es un factor que ha cambiado significativamente en los últimos 15 años y del cual no se tiene mayor información, a lo mejor tú sí la tienes, hace referencia a la creación de nuevos mercados de consumidores fuera de los mercados tradicionales europeo y norteamericano, y tú ya mencionaste hace un momento el tema de Brasil, también parecería que el tema de Argentina, pero en general,
en la región hay un índice desconocido pero importante de crecimiento del consumo interno de droga, que obviamente se alimenta de esta misma producción, ¿no? Sí, indudablemente yo creo que una gran parte de la producción del alcaloide, una gran parte se está quedando en Sudamérica, y Sudamérica se está transformando en uno de los centros de consumo más grandes a nivel global. Tenemos Brasil por un lado, Venezuela que no se queda atrás, Colombia, Ecuador está entrando también en ese tipo de vorágine. El tema de Bolivia, como yo diría, estructuras estatales que van cada vez más vinculándose a este andamiaje del crimen organizado y de esta situación de la droga que está entrando en estos países. Pero si bien es cierto, tenemos este enfoque en la región de consumo, también es cierto que todo lo que es Centroamérica y su proyección hacia México ha tenido un repunte significativo, no solo en el tráfico, sino también en el consumo que se está generalizando ya en todo lo que es Centroamérica. Tienes grandes, no hay la proporción con relación a Brasil por la cantidad de población, pero si hacemos una estadística comparativa, vamos a darnos cuenta de que la cantidad de consumo que hay en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en México, es diametralmente importante con relación al tema del consumo de Brasil, indudablemente. O sea, este es un fenómeno relativamente nuevo, y que sí debería despertar las alarmas en la región, y por el impacto y el daño que esto va a causar, y de hecho ya está causando a la población joven, especialmente, que empieza a involucrarse en este asunto, ¿no? Se ha dicho que el narco y la corrupción van muchas veces de la mano. Bueno, yo creo que ahí hay una cosa interesante que me quería también apuntalar aquí y dejarlo planteado en la mesa de discusión. Sí es verdad que la droga y la corrupción están ligados, pero hemos visto en este siglo y con estas nuevas últimas tendencias, hemos visto que no solo la droga y la corrupción, sino también el pensamiento ideológico de una extrema izquierda, me refiero al socialismo del siglo XXI, que va enlazando y va acomodando estas piezas para darle una nueva dimensión y un nuevo escenario a una América Latina que, bajo un lineamiento ideológico, me refiero al socialismo del siglo XXI, más con altísimos niveles de corrupción estatales y con una permisidad, yo diría, formidable para el posicionamiento de estas organizaciones y estructuras de crimen organizado a nivel global y en regional, han ido generando y están generando una situación de precariedad en toda América Latina, especialmente en países que se han visto ya atrapados, estados y gobiernos que se han visto ya atrapados por el crimen organizado, con una dependencia, yo diría, y una paridad tremenda con relación a estas estructuras. Bueno, lo que tú dices, además de ser aterrante, porque es el hecho de que en este momento, diríamos, el mejor negocio del mundo es apoderarse de un país, pues, ¿no? Correcto. Y utilizar todos los recursos y todos los medios que ese país puede proporcionar, no solo en términos de producción, sino de posicionamiento como país, pues ser parte de la comunidad internacional. Pensando en lo que ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela, el caso de los sobrinos del presidente Maduro y de su esposa, que están detenidos con pruebas absolutamente irrefutables de su participación. Y el otro evento que también me parece importante destacar, que es el que se produce en Colombia, luego de culminado el proceso de paz con las FARC, en que se evidencia, al menos de una parte de esa dirigencia, la disposición a continuar con el negocio as usual. Sí. Y es el caso del señor Santrich, a quien lo detienen luego de un seguimiento cuidadoso,
y lo implican en negociaciones justamente con los carteles mexicanos para trasladar 10 millones de dólares en cocaína, un dato. Y el otro, que también leía y que me sorprendió enormemente, el año pasado, en México, en Colombia, se incautan 420 toneladas de cocaína. Se calcula que la incautación equivale más o menos al 10% de la exportación total, lo cual implicaría que la capacidad de exportación colombiana el año pasado anduvo en el orden de las 4.200 toneladas de cocaína, lo cual es monstruoso. Un volumen tremendo, es Sí. un volumen alarmante. Sí. La pregunta es, ¿qué hacer? Es decir, estamos viendo y hemos visto a lo largo de prácticamente los últimos 20 años el completo fracaso de todas las estrategias de enfrentamiento que ha habido con relación al manejo de la droga. Hemos visto que las campañas de todo ha terminado en la única cosa real que hoy día tenemos, un crecimiento exponencial del poder de los cárteles, de la cantidad de dinero que mueven y por lo tanto de la cantidad y el volumen de la influencia que pueden producir en los países. El fracaso es clamoroso y creo que no hay nadie que se atreva a discutir el volumen del fracaso. ¿Cuál es la solución? Hemos visto, estuve leyendo los casos de Holanda, el caso de Dinamarca y el caso de Portugal, que han emprendido procesos de despenalización por una parte y de entender el proceso de la drogadicción como un problema de salud pública y no un problema delincuencial. ¿Crees tú que ha llegado la hora de entrar a discutir en serio el tema de la legalización y la despenalización mundial? Yo creo que es sumamente importante que organismos internacionales y la comunidad internacional comiencen a analizar el tema de la despenalización de esta situación del narcotráfico. ¿Por qué? Porque hemos visto que las políticas guerreristas, las políticas de confrontación bélica con los carteles, lo único que han hecho y lo que tú bien estás apuntando es que cada golpe, cada destrucción de laboratorios, cada destrucción de cristalizaderos, lo único que hacen, exactamente, sube el precio, porque hay una menor demanda, sube el precio, inmediatamente se multiplican y se van colocando ya no uno, sino 3 o 4, porque saben muy bien que le van a caer a uno, pero no a los 3 o 4. Entonces, hay un crecimiento exponencial del problema. Y un tema de análisis muy interesante es si por un lado se considera la drogadicción como un problema de salud pública que tiene que ser abordado por los estados, indudablemente que esto va a restar la cantidad importantísima de recursos que están utilizando los estados para la defensa de su soberanía, el combate, el equipamiento, las políticas de salud que están aplicando también para atender un sinnúmero de situaciones que son concomitantes del problema de la drogadicción. Creo que los parlamentos, pero el Parlamento, yo diría, de Naciones Unidas, hacia allá tiene que ir ya posturas mucho más claras con relación al tema de la despenalización y el análisis de la problemática de la drogadicción, porque caso contrario podemos seguir lo que está haciendo Colombia desde hace 60 años, luchando no solo en una guerra asimétrica, es una guerra del narcotráfico. Entonces siguen permanentemente lo que tiene Brasil últimamente, lo que tiene Venezuela, lo que tenemos ya los ecuatorianos, porque esto no es una cosa de acabar. Entonces es necesario pensar con una visión un poco más adelante del problema, de tratar de solucionar con acciones bélicas un problema que no es atacable de esa manera, desde esa óptica, sino más bien con una visión de salud pública que podría ser una opción de entre muchas más que pueden darse, ¿no? Sí, me llamó la atención
en los casos que comentaba, que efectivamente se produce, al iniciarse el proceso, se produce un pico de consumo que luego empieza a descender. Pero lo más interesante de todo es que el número de muertos por los conflictos entre las bandas, entre las pandillas, disminuye significativamente. La violencia disminuye enormemente. ¿Por qué? Porque el adicto no tiene que salir a robar o a matar para proveerse de su necesidad de consumo, ¿no? Entonces, parecería que por ahí hay alguna luz hacia la cual se debería empezar a mover. Mario, me ha encantado el programa y creo que debemos seguir trabajando y seguir empujando pensamiento creativo en torno a este gravísimo problema que, salvo tu mejor criterio, es una de las principales amenazas para las democracias de la región. Correcto, yo estoy convencido de lo que tú acabas de decir. Creo que los enfoques de las nuevas amenazas y cómo se van a ir estas proliferando en el contexto global, regional y nacional, una de las más principales es justamente el narcotráfico, a la cual no le estamos dando la importancia. Estamos viendo los pequeños incidentes, no estamos viendo el pulpo que viene atrás con todos sus tentáculos vinculados a diferentes estructuras de crimen organizado que vienen aceleradamente. E inclusive ya a la parte legítima de la economía. Correcto. Van a seguirse, yo diría, posicionando en cada uno de los países. Y ahí también los países tienen la obligación de tomar medidas rápidas para poder contrarrestar este tipo de acciones. Pero las medidas no son medidas, yo diría, individuales, tienen que ser unas medidas globales, colectivas, porque la problemática es global. Muchas gracias, Mario. Aprovecho para felicitarte por tu nombramiento que me acabas de comentar como asesor en la Comisión Frontera Norte, de Frontera Norte del Parlamento. Creo que es un acierto enorme el que te hayan designado. Muy amable, gracias, Ale, muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.